adherirse a la célula huésped. Tienen algunas de estas proteínas de la envoltura, tienen actividades enzimáticas que les decía, va a favorecer la infección viral. Y muchas de estas proteínas determinarán las características antigénicas, es decir, si inducen o no anticuerpos específicos de tipo neutralizante. Estas serían las funciones más importantes de la envoltura. De las envolturas. Ahora sí, por su ácido nucleico, hay virus de DNA y virus de RNA. Y puede ser estos ácidos nucleicos de una sola cadena o de doble cadena. Solamente poseen un ácido nucleico. Es uno u otro. Son cadenas, pues más bien cortas, porque no se superenrollan. Entonces, pueden variar, o vamos a decir que en términos generales, poseen aproximadamente, en el caso de los de doble cadena, 1000 pares de bases. O si son cadenas sencillas, entre 1000 y 2000 nucleótidos lineales. Algunos virus, fíjense bien, esto lo van a ver en virología y van a hacer una práctica para la identificación de las especies de rotavirus que causan diarrea en niños. Algunas especies, muy poquitas, pero algunos géneros virales, poseen RNA, pero en varios segmentos, o DNA. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B posee 4 cadenas de el virus de la hepatitis de RNA de diferente tamaño o de diferente número de bases. De tal manera que si ustedes extraen todo el ácido nucleico, todo el ácido nucleico del virus, y lo pasan, fíjense bien lo que les voy a decir, lo pasan en un gel de poliacrilamida, es un soporte, es un polímero nada más, que posee ARN, IE significa, por ejemplo, en latín. Esto pues significa, por ejemplo. Bien, les decía, en un gel de poliacrilamida que sirve como soporte para difundir algunas moléculas, hacen ustedes un pocito, un pozo, un hoyo, una horadación, y colocan, por ejemplo, todo el contenido del ácido nucleico que extrajeron del virus A y del virus B. Y hacen pasar una corriente eléctrica a través de una solución reguladora que transfiera los electrones o que transmita la electricidad, y hacen pasar una corriente eléctrica colocando los electrodos en esta posición. ¿Qué carga eléctrica tienen los ácidos nucleicos, jóvenes? Una carga eléctrica total. Negativa. Negativa. De tal manera que si ustedes ponen el polo negativo donde están sus ácidos nucleicos y hacen pasar corriente eléctrica en este sentido, pues van a migrar los ácidos, van a difundir
los ácidos nucleicos en este sentido. ¿Y cuál será la distancia del recorrido, vamos a decirlo así, de estos ácidos nucleicos? Pues dependiendo de su tamaño. Los más grandes o largos se van a quedar aquí y van a migrar mucho más rápido, no rápido porque es la misma velocidad, sino van a ir más lejos hacia el polo positivo los más cortos, los segmentos de DNA o de RNA más cortos. Entonces, esto se llama electroforesis. Y de esta manera ustedes, esto lo van a hacer en virología, de esta manera ustedes van a poder distinguir las variantes de rotavirus que estén aislando de un niño con diarrea y determinar si es rotavirus o si es un virus de la hepatitis A también que se desecha a través de materia fecal. Es decir, pueden saber si esa diarrea tiene un origen viral en primera instancia. En segunda instancia, si el virus que la está provocando es un rotavirus o es un virus de hepatitis A, por ejemplo. A través de la migración de los ácidos nucleicos en una electroforesis. ¿Me expliqué? Sí, maestra. Sí, profesora. Bien. Entonces, en el centro de la envoltura o de la cápside es donde se encuentran estos ácidos nucleicos y se conoce como core. Aparte de los ácidos nucleicos, posee algunas proteínas, bueno, aquí los genes necesarios, bueno, aquí. Puede presentar algunas proteínas necesarias para la duplicación del ácido nucleico viral, como es el caso del virus del VIH. Es la única entidad biológica que tiene esta enzima, ya les había dicho, la retrotranscriptasa. Ninguna otra célula, hasta el momento, retrotranscriptasa. Es una DNA polimerasa dependiente de RNA. ¿Se acuerdan? Que es el paso en el flujo de la información genética. Generalmente tenemos de DNA a RNA y se llama replicación. Apréndanse bien el flujo de los nombres del flujo de la información genética, ¿eh? Entonces, casi en todos los seres vivos, de DNA hacemos RNA. Pero solamente en los virus, en los retrovirus, se hace esto. A partir de RNA, sintetizan DNA. Y esto se llama retrotranscripción. ¿Lo recuerdan? Sí. Y para hacer esto, exacto, para hacer esto, se requiere una enzima que sintetiza DNA, pero utiliza como molde el RNA. Entonces es una DNA polimerasa dependiente de RNA. Y esto se conoce también, ahora sí que para los mortales comunes, se conoce como retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Retrotranscriptasa. Aquí ya está, transcriptasa. Aquí están esquemáticamente los tipos de RNA o de DNA que se conocen hasta la fecha, ¿no? Hay RNA y DNA de una sola cadena y pueden ser lineales. Hay RNA de doble cadena y de RNA, pues estos son los que se conocen. Y esta doble cadena puede ser, que estén totalmente independientes o que tengan una horquilla. Se llama horquilla cuando tienen una conformación espacial, pues como tipo horquilla, ¿no? Así, no es lineal, sino que tienen una inflexión
que les da esta característica, ¿no? Entonces puede ser también así. Tenemos DNA, que está todas las líneas con rojo. Aquí hay más variedad de virus de DNA. Los virus de DNA son de cadena sencilla, con polaridad positiva o negativa, DNA circulares de una sola cadena, DNA circulares de doble cadena, DNA de doble cadena pero lineales, no están unidos covalentemente, y algunos que se consideran de doble cadena, pero que tienen esta horquilla en los extremos de las cadenas lineales, o bien dobles cadenas que están asociadas a una proteína terminal en cada uno de los extremos 3'. Bueno, ya hablamos un poco de esto. No me voy a detener mucho en esto. Pero ¿cuáles son? Fíjense bien, ¿cuáles son los mecanismos de multiplicación? Este es el resumen de las 2 diapositivas anteriores. Los virus de DNA, de hecho, esta diapositiva se la copié al doctor Antonio Lascano. Por eso, si se fijan, la traducción de ácidos nucleicos está aquí en español, pero sí debo decirles, nadie me lo ha preguntado, pero debo decirles que yo utilizo mucho DNA y RNA porque es una convención internacional para que todo el mundo nos entendamos en el ámbito científico. Es por convención, no por traducción, ¿de acuerdo? Entonces, si uno quiere darse a entender, por decirlo de alguna manera, o como diríamos los mexicanos, darse a entender en el ámbito científico, lo correcto es decir DNA, porque ADN pues es una castellanización, ¿no? Es una traducción de una molécula. Bien, los virus de DNA, que independientemente de la polaridad que tengan, si son de una cadena o dos, de lo que acabamos de decir, ¿qué es lo que hacen los virus? De su DNA tienen que hacer una cadena de DNA nueva en la célula ya infectada. A partir de estas flechas verdes, ya esto lo hacen dentro de la célula que infectan. De este DNA nuevo, una copia idéntica, pues hacen RNA, pero ya utilizando la maquinaria enzimática de la célula. Este RNA casi siempre tiene, lo que busca el virus es que sea RNA mensajero, porque lo que quiere es que entren a ribosomas, es una copia de su DNA, es una copia complementaria. ¿Me van siguiendo? Es decir, este RNA mensajero lleva los genes que codifican para las proteínas virales, que al entrar al ribosoma, el ribosoma ya poseído por el RNA mensajero viral, va a hacer puras proteínas, pero del virus. Y en el citoplasma se van a sintetizar estas proteínas en nuevas partículas virales. ¿Qué hacen los virus de RNA? Pues entran a la célula, la infectan y aquí hacen más copias de RNA, pero estos RNA, los que puedan utilizarse en sentido negativo, es decir, 5', 3', las cadenas 5', 3', van a entrar a la traducción en ribosomas para hacer proteínas virales y ensamblaje. Es decir, los virus de RNA, digámoslo así, son más eficientes y más rápidos en multiplicarse y formar partículas virales dentro de la célula infectada. Porque los de DNA tienen que hacer sus propias copias para generar muchas partículas virales, pasar ese DNA a RNA y luego ya traducirlo. Pues los virus de RNA, esos infectan, hacen muchas copias y luego entran a traducción. ¿Qué hacen los retrovirus? Que son virus de RNA, pero acuérdense, estos tienen RNA 3', 5'.
que no se va a leer propiamente en los ribosomas directos. Entonces, lo que hace el canijo retrovirus es un RNA 3'5', hace DNA complementario y de sentido opuesto. Es decir, va a ser una cadena 5', 3'. En la célula infectada. Esta cadena de DNA, entonces sí, va a ser reconocida como propia en la célula infectada para hacer RNA. Y la porción, tanto complementaria de este DNA y la inversa, las dos se van a leer para generar proteínas virales. ¿Me expliqué? Este es digamos que la patogenicidad de los retrovirus. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, voy a borrar las polaridades, porque fíjense ustedes que desde aquí hasta aquí, ya les decía yo, no se conoce el tiempo que estos retrovirus pueden estar latentes. Este es el estado latente en la célula infectada. Se incorporan al material genético, perdón, DNA. Se incorporan al material genético de la célula infectada y no se sabe hasta la fecha qué factor físico o químico induce la formación de RNA que puede ser traducido. ¿Qué tipos de enzimas se han descrito? Las poquitas enzimas que están dentro del core, que están en el core propiamente dicho, que están dentro de la cápside. Las polimerasas, DNA o RNA, algunas nucleasas que sirven para digerir el DNA de la célula huésped y las digieren, es decir, las rompen, abren el espacio e incorporan el material genético del virus. Hay algunos virus que tienen, por ejemplo, lisosimas dentro de la cápside, en el core, como los bacteriófagos de la familia T. ¿Y por qué creen que tengan lisosima? ¿Por qué es lógico que tengan lisosima? ¿Cuál es el sustrato de la lisosima, jóvenes? No entendí muy bien su pregunta. ¿Cuál es el sustrato de la lisosima? ¿La peptidoglicana? Exacto. Particularmente, ¿qué de la peptidoglicana? Los enlaces beta 1,4. Glicosídicos. Claro, Carla. Entonces, pues es lógico que los bacteriófagos poseen lisosima para penetrar la pared celular de las bacterias. Claro, rompiendo estos enlaces. Y ya vimos que algunos poseen también neuraminidasa. En el caso de los adenovirus, que actúa específicamente sobre el ácido neuramínico para lisar o para degradar el cemento intercelular de algunos epitelios. Bien, les decía que los virus pueden ser sensibles a factores físicos como el calor, el pH, las radiaciones ultravioleta, y los que son más sensibles a estos factores físicos son los virus desnudos. Y para los agentes químicos como detergentes, proteasas, fenol, cloro, los virus envueltos son los más sensibles.
ninguno de los dos virus, ninguno de los virus que se hayan conocido, manejado, investigado hasta ahorita, son sensibles o se inactivan con antibióticos. Pero sí existe una clasificación de los quimioterapéuticos con actividad antiviral, como son el aciclovir, el ácido de timidina, entre otros. Algunos son sensibles al interferón, que esta es una proteína, ahí me faltó una R, interferón, que es una proteína que se sintetiza por el sistema inmune de mamíferos y sirve justamente para inactivarlos de manera inespecífica. Bien, vamos a hablar específicamente de la RAL. Ya vimos qué efectos produce una infección viral en las células. Ahorita voy a describir, jóvenes, los efectos que tienen los virus sobre las bacterias, porque esto ya no lo van a volver a ver, ¿sí? La relación huésped-parásito específica con bacterias se da, digamos que podemos identificar varios destinos virales. Tenemos el ciclo lítico, una infección abortiva o defectiva, que le llaman algunos libros, abortiva, o el ciclo lisogénico. El ciclo lítico lleva a la partícula viral que infecta una bacteria a la obtención de muchas partículas virales a través de la lisis de la bacteria. Por eso se llama lítico, porque lleva a la lisis de la bacteria. Para que se liberen las partículas ya ensambladas maduras de los virus. Tenemos... Lo de o sin ella no es. A ver, aquí le puse. Porque aquí, esta coma era porque tenía todo corrido. Sin ella, nos vamos a referir a la siguiente, a otro tipo de infección que se llama abortiva. En este caso, Karen, ¿verdad? Me preguntó. Carla. En este caso, Carla, se da la infección, exactamente, se da la infección, pero el ensamblaje del virus no es correcto. Por lo tanto, los virus que se ensamblaron o que alcanzaron a ensamblarse no llegan a lisar a la célula, no son capaces de lisar a la célula. Entonces, se quedan en el citoplasma bacteriano como un virus defectuoso, incapaz de salir. Entonces, en este caso se conoce como infección abortiva. Y esto se debe en gran parte, jóvenes, lo van a ver también en bacteriología médica, gracias a un sistema de reparación de DNA de la bacteria. Entonces, detecta que hay unas secuencias ahí que no son propiamente de la bacteria, las corta y sintetiza solamente la porción original bacteriana. Esto se llama actualmente, se los voy a poner aquí, pero no nos va a dar tiempo de revisarlo. Pero para que lo vayan... Ay. Para que lo vayan, pues, considerando nada más, ¿no? Es el sistema CRISPR-Cas. Digamos que este sistema es un sistema de proteínas que sintetiza la bacteria cuando reconoce una secuencia de genes que no son naturalmente de la bacteria. Entonces corta un poco antes, un poco después, y a través de otras enzimas, estas enzimas cortan, se llaman enzimas líticas.
se va esto y se escinde, es decir, se despega de la secuencia del DNA bacteriano y luego se unen estos extremos. En este tipo de reparación, fíjense, se puede llevar algunas fracciones del DNA original de la bacteria, ¿sí? ¿Ya no me escuchan? Sí se escucha, profe. Sí, maestra, sí se escucha. Ok. Les decía, entonces, se puede llevar algunas porciones del DNA original, pero la bacteria elige este sistema para reparar y deshacerse de estas secuencias virales. Este se conoce también en algunos, ya viejitos, en algunos artículos o papers viejitos, como el sistema inmune de las bacterias, el sistema CRISPR-Cas. Es un grupo de proteínas que cortan y pegan el DNA correctamente, eliminando las fracciones de DNA viral. Así es como se produce una infección abortiva del virus. Y finalmente, el ciclo lisogénico. Es aquel en donde, ahorita les voy a mostrar unos esquemas, en donde el virus infecta la bacteria y ahí puede permanecer mucho tiempo. Está el DNA de la bacteria con una porción de DNA viral, de DNA, con el ácido nucleico del virus, por un tiempo indeterminado. O sea, no se sabe qué es lo que puede despertar que esta secuencia ahora sí se lea por los ribosomas y empiece la síntesis de partículas virales. Mientras está así, solamente el ácido nucleico en el DNA de la bacteria se conoce como virus temperado o se conoce como profago. Y la bacteria que posee el profago se conoce como célula lisogenizada. Questions? No, profe. No, maestra. Ok, no. A ver, Eduardo. Profesora, por ejemplo, para conservar esto, bueno, como hacer una colección de virus, ¿se utilizan los mismos métodos que se utilizan para bacterias? O, por ejemplo, ¿se utilizan otros crioprotectores o cosas así? Sí, ahorita lo vamos a ver. Ok, gracias. Sí, pero sí, la respuesta es sí. Se puede utilizar. General, no son los mismos, Eduardo, crioprotectores, pero cuando te interesa, por ejemplo, puedes guardar tus virus, vamos a decir, puedes coleccionar, hacer una colección de cepas virales, ya sea solamente con el material genético del virus o bien guardando la célula huésped infectada con el virus. También se guardan suspensiones virales concentradas, pero tienen un periodo de, vamos a decir, no le llamamos viabilidad, sino más bien de infectividad, más corto, porque pues finalmente son las suspensiones puras de virus, son viriones, ¿no? Entonces se ven sometidas a cualquier cambio de temperatura, de concentración del medio, y pues se pueden inactivar, se inactivan fácilmente en realidad por los métodos de conservación, ya sea congelación, casi siempre se utiliza ese. Pero es más fácil que conserves los los ácidos nucleicos de tu virus o bien las células infectadas con el virus. Y ahí puedes emplear estos crioconservadores. Leche descremada, suero. Se eligen criopreservadores o crioconservadores con gran cantidad de proteínas, ¿no? Por ejemplo, los sueros,
la leche descremada no se usa tanto, soluciones de sacarosa hiperconcentradas por más del 60% de sacarosa, se utiliza el dimetilsulfóxido, glicerol, sí, entonces dependiendo en qué forma quieras conservarlo. Gracias, profesora. De nada. Pero de que, sí, por supuesto que se puede, ¿no? Bien, este es un esquema en donde les ejemplifico una infección productiva, es decir, que llamamos aquella infección en donde se obtienen partículas virales maduras e infectivas. Y la no productiva, que es la abortiva, el tipo de infección abortiva, o bien la lisogénica. Fíjense bien, vamos a ver primero la productiva. Hay infección del bacteriófago a la bacteria, se introduce el ácido nucleico a la bacteria empieza la síntesis de proteínas virales, se ensamblan, se replica el DNA, se sintetizan las proteínas, se ensamblan en el citoplasma bacteriano, y una vez que están totalmente ensambladas y maduras los bacteriófagos, se lisa la célula, la bacteria, y se liberan los viriones. Este sería el ciclo lítico. De aquí, estos virus vuelven a infectar células, bacterias que están aquí en el medio, y se repetiría el ciclo N veces. En cada una de las bacterias se repetiría este ciclo, por eso se llama ciclo lítico. En el ciclo lisogénico, vean, hay una infección, se introduce el DNA, pero este ácido nucleico del virus se incorpora al material genético de la bacteria, y ahí se puede quedar N cantidad de generaciones. Lo interesante aquí es que cada vez que esta bacteria se duplica, cada una de las células que se obtienen, de las bacterias que se obtienen, tienen los genes virales. Y así pueden pasar esto N cantidad de generaciones, ¿sí? Cada una de estas se duplica, cada una de estas, y todas las células, las bacterias descendientes, van a tener el ácido nucleico viral. Entonces, imagínense, podemos tener poblaciones de bacterias infectadas con la partícula, con el ácido nucleico viral, y posiblemente no sabemos que está ahí ese material hasta que algo induce la lectura de esta secuencia, se empiezan a sintetizar las partículas virales, vean, y entonces a partir de aquí se forman las partículas maduras y se liberan a través de la lisis. Entonces, este proceso de inducción es el que nosotros en el laboratorio podemos manejarlo, sí podemos obligar a las bacterias infectadas que sinteticen partículas virales. Y esta inducción en el laboratorio las podemos hacer con métodos químicos o con métodos físicos. ¿Alguien sabe cuáles son los métodos de inducción de virus? ¿De bacteriófagos? ¿Alguien ha leído algo? No, profe. No. Eduardo, ¿por ahí no lo recuerdas? No, profesora. ¿No? Bien. Los métodos que tenemos en el laboratorio, cuando ya tenemos la célula lisogénica o lisogenizada, obviamente ya sabemos porque pusimos el virus, infectamos nuestro cultivo bacteriano,
Y ahí están nuestras bacterias reproduciéndose. Sabemos que pusimos el virus y sabemos entonces que está en un ciclo lisogénico. Si queremos ver si todas nuestras, o cuántas de esa población o cultivo bacteriano están lisogenizadas, entonces podemos elegir unos, le llamamos pins o en español, unos toques de luz ultravioleta, ciclos de luz ultravioleta. Puede ser 5 segundos a 15 centímetros de distancia, determinada cantidad de luz ultravioleta. Hacemos 3 ciclos así y ponemos nuestro cultivo bacteriano en un medio nuevo, después de que la indujimos con luz ultravioleta, ponemos en un medio nuevo, fíjense bien, en un medio, o más bien en 2 medios. Si sabemos que este virus lleva, por ejemplo, el gen de resistencia a ampicilina, las bacterias lisogenizadas se van a volver resistentes a la ampicilina. ¿Van de acuerdo? ¿Van conmigo? Sí, profa. Sí, maestra. Entonces, para saber si después de una inducción con luz ultravioleta, cuántas de estas bacterias que tenemos en el cultivo fueron lisogenizadas, es decir, adquirieron los genes de este bacteriófago, pues sembramos estas bacterias de aquí, las sembramos en un medio de cultivo que es una gelosa nutritiva, pero este va a tener ampicilina y este sin ampicilina. Si nuestras bacterias lisogenizadas crecen aquí vamos a poner aquí, este es el medio, y crecen aquí, quiere decir que estas fueron las bacterias del cultivo original que se infectaron con el bacteriófago. Y las que no crezcan aquí, más bien, aquí van a crecer todas, ¿no? Sin ampicilina, perdón. Aquí van a crecer todas. Este medio no tiene ampicilina. Aquí van a crecer, viéndolo de frente, vamos a verlo. Ustedes, por arriba, hacen goteos. Es decir, por goteo, este es sin ampicilina. Estas bacterias las crecen, tienen aquí, vamos a decir, este cultivo, toman 6 diferentes gotas y la ponen aquí, en un medio sin ampicilina. Todas van a crecer. Esta misma gotita, bueno, toman otras gotitas, pero en un medio, los van a crecer en un medio con ampicilina. Las que crezcan en el medio con ampicilina fueron las células lisogenizadas de este cultivo. Entonces ustedes ya tienen, caramba, con este mapa en el medio de cultivo, ustedes ya saben que la gota A es resistente, la gota B es resistente, la gota C es resistente, o la 1, la 2 y la 3 es resistente, pero la 4 no es resistente. Esa gotita no fue lisogenizada. La gota 5 sí fue lisogenizada y la gota 6 no fue lisogenizada. Entonces ya tienen clonas de este cultivo original que sí fueron infectadas con el bacteriófago. Y ya de aquí las toman. ¿Cuáles fueron las bacterias lisogenizadas? Pues entonces estas. Las clonan, las toman con un palillo
y las van a resembrar todo el tiempo en medio con ampicilina para que las conserven en este estadio, en la forma lisogenizada. ¿Me expliqué? Eso lo van a hacer en genética. ¿Qué Sí. otros métodos? Ajá. ¿Qué otros métodos de infección, de inducción manejamos en el laboratorio? La luz ultravioleta y los métodos químicos con colchicina, mitomicina C, que son sustancias que van a incorporarse al DNA produciendo una aceleración de la replicación del DNA en donde se está aplicando. Entonces vamos a obligar por estos métodos a que se lea todo el genoma, incluyendo el genoma viral integrado. Y entonces así hacemos una inducción por métodos químicos o por métodos físicos para que se sinteticen el DNA viral y se sintetice de ahí, se traduzca en proteínas virales y obtengamos abasto viral. Entonces, estos son profagos y estos son virus maduros. Y la célula con el DNA viral se llama lisogénica. ¿Preguntas? Profesora, Sí, entonces la infección no productiva puede ser algo bueno para las bacterias. claro. Claro, es una respuesta de la bacteria contra la infección del bacteriófago. Claro, sí, Aglay. Gracias. Por eso algunos libros así lo van a encontrar, Aglay, como la respuesta inmune de las bacterias. Claro, sabemos que las bacterias no tienen timo, por ejemplo, ¿no? No tienen timo, que el timo en nosotros, en los eucariotes, pues es el órgano por antonomasia, ¿no? Productor de las células del sistema inmune. Bien. Estas son algunas fotografías tomadas de una infección por el virus T4 en Escherichia coli. Vean, esto es manejado en computadora, pero tomada de una fotografía al microscopio electrónico. Vean qué maravilloso. ¿Y cuáles son los ciclos? Esto sí quiero que que distingan, por favor, bien, de infección de un virus en una bacteria. Les decía que las bacterias poseen en su superficie proteínas que funcionan como receptores de algunas de las proteínas virales. Entonces, estas proteínas generalmente son residuos de azúcares, generalmente, tienen mucha naturaleza, pero son glicoproteínas que funcionan como receptores en donde va a venir el virus, se va a anclar. Obviamente esto no es proporcional en tamaño, es esquemático para que se pueda comprender. Está una unión o adhesión específica. Después de esta unión o adhesión, hay un acercamiento íntimo del bacteriófago con las envolturas de la bacteria. Estas son las OM, significa outer membrane o membrana externa. PG significa peptidoglicán. CM, cytoplasmic membrane. Entonces son las envolturas de la gram negativa en este caso. Entonces hay un acercamiento, después de que hay un reconocimiento, pues ya se acerca de manera íntima el virus, liberando, acuérdense, las lisosimas para el rompimiento de las envolturas, particularmente de la peptidoglicana, porque a veces la membrana externa reconoce la bicapa fosfolipídica en el caso de los envueltos y pues ahí no hay mayor problema, ¿no? Hay como una reconocimiento, por decirlo así, hay pues sí, un ensamblaje ahí
que no se reconoce como extraño, solamente hasta llegar a la peptidoglicana sí se libera la lisosima, rompe el enlace glicosídico y entonces se hace literalmente una perforación de la peptidoglicana y de la membrana citoplásmica para que el bacteriófago únicamente introduzca su ácido nucleico. Toda la cápside y la envoltura pueden ser desechados en este tipo de infección. Este es de los esquemas en un artículo de revisión más reciente, en donde se observa cómo se infecta. Este se llama adherencia, y si se sigue un ciclo lítico, pues se introduce el ácido nucleico, y se producen las partículas virales, y estas partículas virales maduras infectan a las demás células que están en el medio de cultivo adyacente. La lisogenia, cuando hay una respuesta inmune, lo que yo les decía hace un rato, Aglay, una respuesta inmune de la bacteria, pues va a permitir que se incorpore el DNA, se multiplica junto con la misma bacteria, pero va a impedir este sistema inmune que se formen las partículas virales completas o que se formen pero de manera inmadura. Son virus defectuosos. Este sería una infección no productiva. Pero cuando estos profagos no tienen la capacidad de inactivarse por el sistema CRISPR-Cas, entonces llega vamos a decir, un momento de inducción, les digo, ya sea física o química, en donde esta secuencia viral se lee, se traduce en partículas virales y entonces ya se forman las partículas infectivas. Preguntas. Creo que no. Gracias, Luis. Bien. ¿Cuáles son los pasos que se pueden detectar en esta infección productiva o el ciclo lítico? Una absorción, una penetración y el desnudamiento para la inyección del DNA. Esto se conoce como la fase precoz. Absorción, el reconocimiento de receptor y contrarreceptor. Penetración, la fase íntima, en donde hay ruptura de las envolturas. Y el desnudamiento, la inyección del DNA y se desecha o se descarta ya la cápside viral. La fase de eclipse sería mientras se está duplicando este DNA viral y se están ensamblando las proteínas virales. Mientras existe este ensamblamiento, al final ya se da la liberación, pero de las partículas maduras. Y esto se conoce como la fase tardía de la infección del ciclo lítico. Profesora, ¿puedes repetir el de eclipse, por favor? En el eclipse se está... bueno. Aquí está. Es que yo me acordaba que tenía una diapositiva de las etapas. En la etapa de eclipse, ¿qué se observa o qué se está dando en el citoplasma bacteriano? La síntesis de proteínas, que son las primeras proteínas que se sintetizan, son las de replicación del ácido nucleico viral. Las proteínas tardías son las que se sintetizan para polimerización de las estructuras. Y las proteínas líticas las tienen ahí las partículas virales que van a promover, aquí voy a poner estas proteínas líticas, que son como, por ejemplo, otra vez la lisosima, que son para que le ayuden a salir. Así como le ayudaron a penetrar, le van a ayudar a salir y a romper la peptidoglicana
de la célula infectada. Entonces, en términos simples, en esta etapa de eclipse, es mientras se están sintetizando las proteínas virales. Ese sería como la síntesis de todo esto. O sea, fenotípicamente hablando, por eso se llama de eclipse, porque fenotípicamente no nos damos cuenta que la bacteria está infectada con el DNA del virus, porque se están apenas sintetizando todas las proteínas virales. Y es realmente en donde el virus se está adueñando de toda la maquinaria enzimática de la bacteria para sintetizar partículas maduras virales. Por eso se llama de eclipse, porque no hay manera de darnos cuenta que esa bacteria tiene un profago ahí y que está utilizando toda la maquinaria enzimática. A menos que, ¿qué? ¿Cómo nos daríamos cuenta en el laboratorio? ¿Qué métodos utilizaríamos para ver que tenemos un profago en una etapa de eclipse? Si lo que está pasando es esto. ¿Qué harían en el laboratorio? No hay cambios fenotípicos en la bacteria. Ustedes la resiembran y van a ver la misma morfología colonial, la misma morfología microscópica. ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre? Joshua, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se darían cuenta que tienen a un profago? Por los antígenos. ¿Qué antígenos, Carol? Completa tu idea. Sí, es que estoy pensando en cómo decirlo. Ajá. Me refería como a una prueba, pues sí, de antígenos para saber que tenemos a nuestro, al virus en este caso, Pero apenas en esta etapa, apenas están sintetizando las proteínas del fago, Carol. Apenas están sintetizando en los ribosomas de la bacteria. Todavía ni tienes cápside ensamblada, no tienes ensamblado nada. El profago, acuérdense, es cuando el ácido nucleico del virus está insertado en el DNA de la bacteria. Y apenas está duplicando este DNA y están llegando estas secuencias virales a los ribosomas. Todo, o sea, durante este tiempo, nuestra bacteria sigue siendo la misma, fenotípicamente. Y apenas están empezando a sintetizar estas proteínas virales. Entonces, no podemos detectarlas. ¿Qué es el profago? ¿Es el virus maduro? No, ¿Qué es, Mariana? es como el bebecito, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. No, pero pues si yo ya se los expliqué, si lo pueden explicar ustedes. El profago solamente es el ácido nucleico viral insertado en el DNA de la bacteria. Ese es el profago. Solamente el ácido nucleico viral
que ya está insertado, es decir, tiene la posibilidad de sintetizar sus genes, de expresar sus genes, pero está insertado en el DNA de la bacteria. Por eso se llama prófago, porque apenas va a ser un bacteriófago. Entonces, durante esta etapa de que está insertado y que está esperando que el DNA de la bacteria se duplique y que el DNA de la bacteria sintetice RNA y que este RNA con secuencias virales lleguen a los ribosomas y se sinteticen las proteínas, durante esta etapa no hay una manifestación fenotípica de la presencia del virus en la bacteria. Por eso se llama eclipse. Entonces, ¿cómo podemos saber que hay un prófago en nuestra bacteria? Viendo su secuencia, podría ser. Exacto, Luis. Solamente obteniendo el DNA de la bacteria en ese momento y haciendo una secuencia. Si ya sabemos que nuestra bacteria tiene, por ejemplo, 2000 genes, y al hacer la secuencia vemos que hay otros 200 genes más, ¡ah, caramba! Pues entonces ya nos habla que estos 200 genes de más no son de nuestra bacteria y posiblemente sean de un bacteriófago. Claro. ¿Cuántos genes tiene una bacteria? ¿Y cuántos genes tiene un virus? Luego me lo dicen, porque eso ya lo vimos. Bien. Maestra, ¿y cómo se podría hacer esa secuenciación? ¿Con qué método sería como el ideal? O eso ya lo veremos después. Lo van a ver en genética, por supuesto, Luis, pero ahorita les voy adelantando. Generalmente hacemos una extracción total del ácido nucleico de la bacteria. Hay métodos específicos, hay lisis alcalina, lisis enzimática, hay varios métodos para la obtención del DNA de la bacteria. Y ya después que tienen ese concentrado, y lo precipitan con etanol, el DNA se precipita fácilmente con etanol puro al 100 o 96%. Se precipita, entonces ya hacen una centrifugación para separar las proteínas y todo, el caldo de la bacteria, y se quedan solamente con el DNA. Y este DNA puro, y lo pasan también por algunas columnas de intercambio iónico, para que se queden con este material lo más puro posible. Y este material, este ácido nucleico bacteriano, pues ya se los mandan a los chinos y ellos nos lo secuencian rápido y barato. Y nos mandan la secuencia. Ellos no hacen el